Buenas noches, queridos televidentes, un nuevo programa más de Crónicas Baezanas. En esta ocasión lo vamos a dedicar a la arqueología y Baeza, es decir, a una ciencia como es la ciencia arqueológica que basa su estudio en los restos físicos, los restos materiales y también por nuestra ciudad con ejemplos concretos de intervenciones arqueológicas. Y para eso hemos invitado en esta ocasión a Miguel Ángel Sabastro Román, un arqueólogo malagueño que ha trabajado ya en una excavación puntual del Cerro del Alcázar en la campaña de 2023 y que en la actualidad, junto a Yolanda Arrebola, está trabajando también en unos sondeos arqueológicos en el paseo de la ciudad. Buenas tardes, buenas noches, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de este espacio que como cronista llevo. Y sí quería comentar que Miguel Ángel Sabastro tiene ya una experiencia de 20 años como arqueólogo profesional y ha trabajado en numerosos lugares, en Málaga capital, en varios pueblos de la provincia de Málaga. Ha trabajado en Cartella, la importante ciudad antigua de Cartella, en la provincia de Cádiz. Ha trabajado en las Islas Canarias, ha trabajado en Zaragoza, es decir, un hombre activo y ha dirigido y codirigido muchas excavaciones. Y también pues ha hecho publicaciones referentes a sus distintas intervenciones y que son de bastante interés. Bien, pero para nosotros el invitarlo aquí es porque ha trabajado en Baeza, trabaja en Baeza y además tengo que reconocerle que ha tenido una capacidad de transparencia y de comunicación con la población pues muy interesante, porque en Facebook ha creado incluso una página para dar a conocer los avances arqueológicos del Cerro del Alcázar y bueno, entonces, y también lógicamente, como decía antes, junto a Yolanda Arrebola pues está interviniendo en el paseo y claro, a todos nos tiene expectantes. Entonces, un poco pues para situarnos y comprender que la arqueología no tiene una cara de especulación, sino que es de ciencia y que, digamos, se consigue el conocimiento a través de la interpretación de lo que se encuentra, pues me gustaría preguntarte, Miguel Ángel, que nos hablara un poco del método arqueológico, de la arqueología, así para muchas personas que no están cercanas a este mundo, pues que sepan algo del porqué y la manera de trabajar en arqueología. Bueno, pues, muchísimas gracias por invitarme. En primer lugar, la arqueología, como bien dices, es una ciencia histórica. Nosotros nos basamos en un método que se desarrolló por especialistas en materia que venían un poco de otras disciplinas, como era la geología, curiosamente, y en función de esas disciplinas, nosotros cuando planteamos las intervenciones vamos a lo que son los distintos niveles de tierra, que son los sedimentos que se van depositando con el paso del tiempo sobre los yacimientos arqueológicos. Y en ese estudio, que vamos poquito a poco bajando manualmente, estudiando, cada uno de los paquetes estratigráficos contiene una cerámica, unos restos materiales e inmateriales que una vez que se estudian por los distintos especialistas, ceramólogos, especialistas en arquitectura, nos van situando cronológicamente los espacios. Quiere decir que los paquetes sedimentarios normalmente más profundos son más antiguos que los que se van depositando sobre ellos. Y nosotros lo que intentamos es interpretar y vamos documentando con la necesidad de que no se vayan mezclando esos estratos porque contaminaría la información. Entonces, nosotros muy importante detectar los distintos paquetes de tierra. Es que como nosotros se lo explicamos a los colegios como una tarta de 3 quesos.
que tiene los tres colores, que son los distintos quesos, el chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco. Pues imaginaros que en la Tierra los distintos estratos que estamos hablando son esas capas de chocolate con distintos colores. Entonces, por el tipo de color, por la textura, pues es un momento histórico en concreto. Entonces, cuando nosotros estamos rebajándolo, tiene una cerámica, esa cerámica te transporta a un periodo histórico. Entonces, nosotros una vez que tenemos todo excavado, volvemos sobre los estudios y ya determinamos qué época corresponden cada uno de los restos que se han documentado. Claro, además en la arqueología siempre se ha hablado que es como un libro que van desapareciendo muchas veces las páginas a medida que se van bajando. Claro, sí. Hay que fijar en el espacio, por supuesto, en el tiempo, claro, cada uno de los fragmentos, de las cosas que van apareciendo para poder interpretar bien. Muchas veces a mí me ha pasado pues de ir a lo mejor a un yacimiento y claro, de primera no conoce, aunque hombre hay algunas evidencias muy grandes, claro. Por ejemplo, cuando uno ve esos grandes sillares romanos que trabajados de una manera, casi lo ve a la primera, pero si no, necesita la interpretación fundamental del arqueólogo. Sí. De hecho, por eso es obligatorio en nuestro país y en concreto en Andalucía que los directores de las excavaciones hagan un informe arqueológico que luego se publica en el anuario arqueológico de Andalucía, de tal manera que así pues la gente, los que digamos están interesados, sí, puedan comprender, ¿no? Eso pueden descargárselo, es gratuito, y si están interesados ahí se hace un pequeño resumen con lo más importante, pero suficiente como para que las personas puedan entender el yacimiento una vez que lo quieran visitar. Es fundamental eso, el que llegue al máximo número de personas. Hay que hacer las excavaciones abiertas, hay que hacer partícipe a la población local y al turismo para que conozcan lo que tienen y empiecen a valorarlo y a defenderlo, porque al final lo que no se conoce no se protege, no se valora. Eso empezaron los de la Catedral de Vitoria, cuando estaban en restauración, ponían abierto por obras, ¿no? Para un poco, y es una línea de trabajo que está muy bien, porque al final el patrimonio es de todos y tenemos que sentirlo de verdad como propio. Exactamente. Sabemos que pertenece a nuestra sociedad, pero indudablemente si lo conocemos lo apreciaremos más y estaremos dispuestos a defenderlo. Bueno, pues vamos a hablar un poco del Cerro de la Alcázar. Yo quería, bueno, para todos nosotros sabemos que el Cerro de la Alcázar pues es un cerro emblemático, el lugar del comienzo de la vida del ser humano en nuestra ciudad, y que se va expandiendo, se va extendiendo la población hacia la catedral y después hacia el paseo y luego ya los arrabales. Entonces, el Cerro de la Alcázar pues siempre ha tenido mucho interés para todos nosotros. Y también es verdad que es un cerro que empezó a despoblarse a partir de finales del siglo XV, porque claro, cuando Isabel la Católica manda derruir la defensa de la ciudad, un poco para luchar contra la lucha de bandos, valga la redundancia, entre los Carvajal y Benavides, se desmochan las defensas, etcétera, y a partir de ahí empieza un despoblamiento. De tal manera que eso tuvo sus características históricas a lo largo de varios siglos, desde finales del XV pues hasta el siglo XVIII aproximadamente, pero claro, a cambio han quedado las estructuras y demás. Entonces el Cerro del Alcázar es un espacio amplio y que tiene de manera casi natural un parque arqueológico para luego interpretar la ciudad. Bueno, entonces pues claro, ahí ha habido mucha vida histórica y los restos arqueológicos van marcando. Se han hecho distintas excavaciones y diferentes campañas, ya a partir de 1989, con la Escuela de Talleres que dirigía Jesús Martín Clavo y con la dirección técnica de Cristóbal Pérez Barea, se hicieron excavaciones, aparecieron restos del bronce, en fin, es decir, la ocupación. Y Miguel Ángel Sabastro, pues en el año 2023 ha iniciado unos trabajos importantes, unos sondeos arqueológicos de primera importancia, y
pues yo quería que nos contara por su experiencia, las aportaciones que él ha visto y que tienen la virtualidad de la actualidad. Es decir, a ver qué nos cuentas de tu experiencia, de tu conocimiento y de los grandes avances y los hallazgos que has tenido. De hecho, actualmente seguimos con el estudio del material cerámico que hemos podido ir documentando. Se están haciendo los estudios de la analítica de las semillas, del carbón, nos va a dar una información fundamental de la dieta, sobre todo en periodos argáricos. La antropología siguen estudiando parte de esos restos humanos que hemos detectado in situ con sus ajuares y eso, que parte ya se mostraron en esas jornadas que se hicieron, pero que se siguen estudiando y siguen dando muchas sorpresas que ya se irá comunicando a través de los medios sociales, de las redes que se crearon. Y evidentemente nosotros venimos un poco a corroborar, a remarcar y a potenciar lo que ya se empezó a conocer a finales del 80, del 89, la campaña del 89, 90, 91, y un poco a reivindicar ese enorme espacio que es actualmente el cerro, que tiene un yacimiento que arranca desde finales del cobre, ininterrumpidamente prácticamente hasta la época de su empiece de despoblamiento a finales del 17-18, cuando ya el último uso que nosotros hemos detectado del cerro es como cementerio. Se usa como cementerio municipal del barrio, que es el barrio de Alcázar. Sí, la verdad es que en el siglo XVIII, en la época de los primeros Borbones y sobre todo con Carlos III, ya se dan instrucciones para que los ciudadanos no sean enterrados en la iglesia, aunque eso se mantuvo más tiempo, pero se crea el primer cementerio fuera de las parroquias y de la iglesia, pues se crea en el Cerro del Alcázar. Y había encontrado los restos. Sí, eso ha sido una de las grandes sorpresas. Ha salido concretamente salió en el sondeo 4. Casi uno de los grandes sondeos, de los que más sorpresa agradable y científica más importante, ya no solo por eso, porque cubre un periodo histórico concreto, que es el uso como cementerio, sino que justo debajo sale tanto la parte de los restos de la muralla, de ese círculo o anillo interior de la muralla musulmana que protegía el cerro en época musulmana. Ya hemos tenido la constancia de ella. Y justo anteriormente a eso han aparecido unos restos de época argárica con un nivel de conservación de los mejores, si no el mejor que ahora mismo hay documentado a nivel de potencia. Son cerca de 3 metros lo que hay de potencia del bronce. O sea, eso prácticamente en ninguna parte de España se tiene esa suerte de contar con esa potencia de restos, que nos va a permitir a lo mejor en un futuro, en siguientes campañas, si las hubiera, esperemos que sí, que nos van a permitir incluso estudiar cómo llega esa gran cultura, una de las primeras grandes culturas del bronce en el sudeste español, cómo se adoptan por las poblaciones carcolíticas que ya existían aquí en este cerro, cómo adoptan esa cultura y la hacen suya, y cómo evoluciona hasta su desaparición a mediados del segundo milenio, el 1500, un poco que marca el final de esta época argárica, y el yacimiento del cerro se va a mostrar como uno de los más importantes para esta cultura. Sí, la verdad es que yo asistí a las jornadas que organizasteis y me acuerdo de la intervención de Francisco Contreras, catedrático de Prehistoria de Granada, pero que es jiennense y que lleva muchos años excavando en Peñalosa, aquí muy cerca, en Baño de la Encina, y destacaba eso, la potencia, la importancia que tenía
para el mundo argárico. Debemos recordar que estamos hablando de hace 4.000 años, que es un periodo de tiempo muy bastante antiguo. Entonces, de la etapa argárica, ¿qué destacarías más de los hallazgos que has hecho tú directamente? De la época argárica destaca, aparte de la gran potencia, que digamos que eso a nivel de conservación, es el excelente nivel de conservación de los restos construidos. O sea, ya tenemos constancia de al menos 3 o 4 viviendas de un porte que sorprende a cada uno de los distintos especialistas que están sumándose a este proyecto futuro de intervención en el cerro. Todo el mundo le sorprende lo bien construido que están los restos. Son restos que se conservan más de 1,5 metros actualmente sin restauración. O sea, tenemos una potencia de muro de más de 1,5 metros, la anchura posee más de 1,60 m de anchura, y no estamos hablando de murallas, estamos hablando de interiores de vivienda, con lo cual lo convierten en uno de los yacimientos argáricos más potentes a nivel de conservación y a nivel de complejidad a la hora de construir. Sabemos que tenemos varios niveles, o sea, cronológicamente tenemos distintos niveles dentro del Algar, porque hay constancia de colapso de los techos de algunas de las fases, y sobre ese colapso, que ha sellado un nivel más bajo, levantan una de las grandes fases constructivas que hemos documentado. Después han aparecido, evidentemente, con esta cultura, pues una de las características es que entierran a sus fallecidos, los entierran dentro de las unidades familiares, levantan el suelo y lo entierran. Y tenemos ya documentadas al menos cuatro enterramientos, todos ellos in situ, en cista, con su ajuar completo, que nos va a dar una riqueza de información de todo tipo. Tenemos que recordar que siempre en la antigüedad, normalmente en las tumbas, en los enterramientos, es donde está el ajuar, un poco esos objetos que casi con los que acompaña al más allá al que entierran. Y de hecho en la cultura del bronce argárico, y luego por supuesto en la ibérica, que viene posteriormente, pues las excavaciones de las necrópolis son siempre muy ricas, porque donde están las piezas más vistosas, donde está a lo mejor a veces el arma que utiliza, una espada o lo que sea, con los rituales, y está bien. Y de materiales que han aparecido así en los ajuares, los ajuares han sido muy ricos, Dentro de una clasificación que existe, parte de los enterramientos con los ajuares los sitúan, esas personas estarían dentro de una posición acomodada. Los ajuares han sido ricos, han salido muchísimas cerámicas bien conservadas, todas conservadas, deposiciones de ofrendas cárnicas, han salido patas completas de ovicápridos, de bovinos, han salido agujas de coser, punzones, puñales, todo muy bien conservado. Eso lo sitúa a un nivel de una clase acomodada, porque estamos hablando que el poseer bronce en esa época es extremadamente difícil, porque es muy caro. Es un elemento que te marca la diferencia entre las personas que pueden permitirse tener herramientas o incluso armas, porque estamos hablando de armas, ¿no? Es muy difícil de permitir, no se lo puede permitir todo el mundo. Entonces, incluso hablando con Paco, pues una de las líneas que vamos a investigar ahora es la procedencia del bronce. Van a hacerle análisis porque pensamos que son de los yacimientos aquí cercanos, y una de las vías que vamos a investigar es que posiblemente el cerro del Alcázar sea el lugar de donde vive la nobleza, donde vive la gente, los privilegiados, que están sometiendo, están controlando en los alrededores las distintas canteras de extracción de metales, como Peñalosa. Peñalosa sería una población satélite
que pertenecería o estaría controlada por una élite, una nobleza que estarían viviendo en las viviendas estas que hemos documentado nosotros, y con lo tal estaríamos convirtiendo Baeza sería, digamos, una metrópoli, una gran ciudad que está controlando muchas poblaciones que se dedican a la extracción prioritariamente a la extracción del metal, pero también habría que ver y habría que poner en correlación seguramente algunos yacimientos secundarios que se dedicarían a la agricultura, a la ganadería, que es muy importante, la ganadería también en esta época, pero que estaría todo controlado por una élite que viviría aquí en el cerro. Con lo cual está viendo un montón de líneas de trabajo, súper interesante, de investigación, que claro, es que tenemos que recordar, aunque pequemos de chauvinistas, que Baeza tiene una ubicación muy importante en la antigüedad, porque claro, es como una avanzadilla, digamos, de tierra alta, que divisa el Valle del Guadalquivir, por el sur, y por el norte el Guadalimar, que es nuestra comarca natural de la comarca de la Loma. Totalmente. Y lógicamente es un sitio desde el punto de vista estratégico muy bueno, hay buenos aires, hay agua, muy buena agua en la ciudad, y tiene explicación que haya tenido una ocupación humana muy importante en el tiempo, pues hasta nuestros días, aunque el cerro, como ya hemos comentado antes, empieza a despoblarse a finales del 15 y se mantiene, pues bueno, poco a poco languideciendo a lo largo del tiempo. Pero eso tiene su lectura negativa en su momento, pero positiva para nosotros, digamos, las desgracias de algunos son la suerte de los arqueólogos del futuro. En ese sentido, nosotros hemos podido tener la suerte de contar con una zona que prácticamente desde su abandono no ha habido grandes movimientos de tierra, se ha conservado prácticamente in situ, y esas cosas son las suertes que tenemos nosotros, porque nos permiten tener una riqueza y un nivel de conservación superior a la media, a lo que estamos acostumbrados normalmente en los cascos urbanos, que sí han ido sufriendo muchas remodelaciones a lo largo del tiempo, que han impedido que se conserven tan bien como en el cerro. De hecho, la imagen ya del cerro es otra muy distinta cuando yo era joven, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, se había ido ocupando con sedimentos y demás, y nosotros cuando paseábamos por las murallas, que siempre hemos utilizado el nombre, el Paseo de las Murallas, pues no estaban propiamente las murallas, solamente algunos elementos, lo que llamábamos el torreón o el mirador, que nos asomábamos ahí, que era parte de una de las torres, y cuando empiezan que querían la canalización digamos, de los servicios en una obra que se hace en el año 89, es cuando provoca, digamos, la primera intervención arqueológica. Y bueno, Miguel Ángel, aparte de la época del bronce, que se ve que es el corazón quizás más notable, de otra etapa histórica en los sondeos que ha llevado, que ha dirigido, cuéntanos. Sí, se han ido documentando un poco lo que ya se conocía por las fuentes escritas de época. Hay un poblamiento residual, pero sí hay en época romana, básicamente o fundamentalmente tardorromana. Se sabe que en el cerro hay ocupación tardorromana, como mínimo siglo IV, V, está ocupándose, seguramente por una villa o un poblamiento aquí disperso. En época ya musulmana se sabía que hay ocupación, evidentemente está el origen de la ciudad y eso también de las murallas, pues musulmán, pero lo que sí hemos podido contestar en el cerro, que hay una ocupación muy, muy, muy temprana. Estamos hablando de época miral. Hay unos depósitos cerámicos que están completamente sellados, que nos llevan a un siglo VIII, IX, ya está ocupándose el cerro de forma permanente en época musulmana, una ocupación muy temprana. Prácticamente desde que entran los musulmanes en la península, el cerro del Alcázar, por su privilegiada situación de control,
forma parte de la ocupación musulmana muy temprana. Sobre ese pequeño núcleo emiral pues se va conformando lo que posteriormente ya será una gran ciudad como la Baeza de la época más musulmana del siglo XII, sobre todo de la época de máxima extensión en época musulmana, a llegar a los almohades, que es cuando se refuerza por el avance y las presiones de los cristianos, se refuerza el casco, que es la muralla que hoy en día se conocen, son las remodelaciones que se van haciendo y que se hacen en época ya almohades. Después ya viene la ocupación cristiana, que hay hemos detectado que hay una reordenación, una pequeña reordenación, algunas de las viviendas, algunos de los edificios que son anteriores a los cristianos, a la llegada de los cristianos, pues por lo que se ve, pues no les terminan de cuadrar y ellos van buscando su comodidad y son remodelaciones lo que hemos descubierto, son viviendas, ya se van organizando las calles, que han aparecido los trazados de las calles internas, que también nos va a ayudar a configurar ese urbanismo, porque se sabe que está ocupado, pero no se sabe cómo está distribuido, y ese descubrimiento, esa localización de una de las calles principales del interior de las murallas, pues nos va a permitir en un futuro pues distribuir espacialmente ese entorno. Eso es muy importante realmente, porque, en fin, el cerro se despuebla y claro, y ahora nos permite a la sociedad actual, a través de sus arqueólogos, pues conseguir un conocimiento de distintas épocas. Pensemos que la secuencia, digamos, diacrónica que hay, pues estamos hablando del 2000 o 2500 antes de Cristo, porque arranca del Calcolítico hasta pues prácticamente pues, hasta finales del 18, por ahí, con lo cual estamos hablando de 4000 años de historia puesto ahí. Continuada. Por lo tanto, lo que es evidente es que estas excavaciones tienen que seguir con un proyecto sistemático, con un plan director, ¿no? Claro. Que se debe elaborar, porque esto no es una labor de 5 años ni de 10. No. Estamos hablando que si se empezaron las primeras excavaciones en 1989, ya tenemos más de 30 años desde que empezó, quiere decir, y al menos, pues claro, habrá que esperar por lo menos otros 20, hombre, depende de la fuerza económica que se le ponga y demás, pero lógicamente como mínimo otra generación hay ahí, y sabemos, por eso sí se sabe, por las descripciones y demás, por los planos que antes teníamos de fondo, pues que existen restos, lógicamente, de la antigua colegial de Santa María, que se traslada a San Andrés en el siglo XVIII. Sabemos que estaba la iglesia de San Miguel, sabemos que había restos de un hospital, sabemos lo que acaba de comentar Miguel Ángel con respecto al cementerio, es decir, que hay todo un proceso de que el futuro, si se elabora bien un plan director, se trabaja, se ponen los medios adecuados, pues a medio o largo plazo terminaremos por tener un gran parque arqueológico y comprenderemos nuestra historia mejor seguramente que otras ciudades que se han desarrollado sobre la propia ciudad. Porque eso todo no se puede excavar, como es lógico, pero aquí sí, aquí lo que pasa es que claro, el movimiento es importante y una vez que afloran los restos hay que tener una labor de conservación, porque si no, lo que se ha mantenido durante 4000 años puede deteriorarse, se va a deteriorar si no se ponen los medios. En meses. En fin. Sí. Aquí, recalcando esa idea, la suerte del despoblamiento permite o puede permitir en un futuro hacer un viaje en el tiempo, conocer Baeza a lo largo del tiempo. Esa suerte la tienen muy pocas ciudades, porque el cerro os va a permitir viajar eso desde una época calcolítica, a través de ese desarrollo urbanístico del cerro, cómo se va ocupando por distintas civilizaciones que van ocupando el entorno. Y eso es algo único, eso es apostar por ello y no en tanto tiempo realmente, aunque hay trabajos
30, 40 años ininterrumpidos prácticamente lo habría, pero sí a corto plazo, en un plazo a lo mejor de 3, 4 años, ya se podrían tener unos resultados lo suficientemente atractivos y bonitos como para que la gente viese y conociera de primera mano, viendo los restos, lo que es la evolución de su ciudad. Verían la Baeza que nació de la prehistoria y cómo se mantuvo hasta los momentos finales del siglo XVIII, que cuando ya languidece este barrio del Cerro de Alcázar, pero ha permitido eso, que nosotros tengamos en nuestras manos darle de nuevo vida. O sea, vamos a revivir la ciudad de Baeza. Eso está en nuestras manos. Vamos a esperar que la actual corporación y las siguientes que haya pongan los medios y demás para que podamos conocer bien nuestro pasado y demás. Me gustaría hablar, aunque sea brevemente, también de los sondeos que se están haciendo en el paseo. Siempre el paseo de la ciudad es muy llamativo. Estamos todos expectantes, como es natural. Y claro, estos sondeos surgen, como toda la población sabe, todos los baezanos, pues porque hubo un compromiso del actual equipo de gobierno en que querían estudiar la viabilidad de un parking. Claro, lo primero y prioritario es saber qué hay en el subsuelo, y para eso pues se han encargado unos sondeos arqueológicos. Yo también hace un tiempo me encontré una descripción del paseo de una serie de obras y demás que hizo nuestro paisano Isidoro Bossarte y que publicó en un periódico de Madrid de 1787. Yo no voy a leer mucho, pero hay una descripción de 2 páginas que yo he tenido la fortuna de publicar dentro como un apéndice en un discurso que di hace unos meses sobre el historiador del arte Isidoro Bossarte, que es baezano y que nació en el Paseo, en los Portales de Mercaderes. Pero esta es una descripción, se refiere que él hace en 1787. Yo voy a leer una frase y ya nos cuenta un poco una de las partes de lo que dice. Dice: el jardín es cuadrado, contenido de una valla o pared de poca altura, que tiene sus 4 ángulos grandes pedestales cuadrados montados de una gruesa bola de piedra. Se entra a él por varias puertas, por la parte, bueno, y aquí describe un montón de que si una fuente, que si un estanque, que si tal. Entonces, pues nada, quería que nos puedes decir o comentar un poco de los sondeos y demás que a tanto nos interesa. Pues los sondeos surgen eso, como la necesidad de conocer, un poco de ver la viabilidad a través del patrimonio, y se programan una serie de catas, que es las que se han ido haciendo a lo largo de tanto de la plaza como un poquito antes, justo enfrente de la Fuente de los Leones se hizo una también, porque el proyecto abarcaba más que lo de la plaza. Y un poco veníamos a ver qué es lo que nos podíamos encontrar. Las fuentes hablaban que históricamente es una vaguada, con lo cual el nivel de ocupación o la intensidad de la ocupación del espacio debería de ser pequeña o baja la intensidad, y siempre a partir de la expansión más allá del límite de las murallas a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando la ciudad sobrepasa esa ciudad, es cuando las murallas van a empezar a hacer uso. Claro, perdona. Para recordar, por si alguien no lo recuerda, la línea de muralla llega hasta la Barbacana, digamos, hasta donde están los Portales de Mercaderes, de la Lóndiga y demás. Y estamos, el paseo ya extramuro. Extramuro, eso es, perdón. El paseo es extramuro. Claro. Entonces, con esa lógica de inicio, pues nosotros planteamos los sondeos. Muchos de ellos son negativos, o sea, directamente van corroborando un poco lo que teníamos en mente, de que, pues eso, pues se hace uso, el paseo, pues a lo largo del tiempo, pues tiene mucho uso, sobre todo uso de
del mercado, en una plaza del mercado, aparece la fuente escrita de la más antigua como que hay una plaza del mercado. Después ahí hablan de que a ambos lados pues se van situando los distintos negocios relacionados con las tenerías, la curtiduría, que van a necesitar agua. La zona es... La zona es hecho, privilegiada porque de hecho, fíjate que en la documentación antigua a veces a estos portales y demás le dicen ribera de mercaderes, es decir, por la idea de vaguada. Claro, porque por ahí afloran los caños de agua, y entonces tienen una disposición muy buena para hacer uso de esa, para colocar sus piletas, para que tengan siempre un suministro de agua que son necesarios para esos trabajos que están desarrollando y que cogen una gran fama en Baeza. Y nosotros vamos sondeando, vamos eso. Tú te esperas, pues eso es una plaza de mercado del siglo XV, XVI, pues eso es un suelo porque no va a estar empedrado, no va a estar decorado, no va a tener, simplemente un espacio útil que de hecho usan para festejos, para corridas de toros, que aparecen en la fuente. Después se hace el balcón en el 1700 ya, que es tardío, pero se va haciendo con esa visión, ¿no? Esa parte de ahí abajo concretamente pues funciona de esa forma. La parte ya que te vas acercando un poco más a lo que es la fuente de la Estrella y a lo que sería antiguamente la fuente de la Plaza de la Leña, ahí es donde apareció una pequeña estructura circular que asociado a un suelo de canto de piedra, que en un principio pues no sabíamos muy bien a qué se podía deber. En este caso, pues acudimos a la fuente puesto sobre aviso, como incluso José Luis nos puso sobre aviso de que había gente que estaba publicando, que se había publicado, que había una posibilidad de un jardín, tal, y entonces eso nos pone sobre la pista. Entonces es cuando nosotros conjugamos arqueología con fuentes históricas, ¿no? Y en este caso podría tratarse de una de las fuentes, o de las pequeñas fuentecitas que adornaran en un momento determinado, cuando en la plaza del mercado se hace una división, esa cuadrangular que marca en la fuente, que sitúan entre la Plaza de la Leña, que sería donde está ahora mismo el bar, justo enfrente de la Torre de los Aliatares, que aparece en el croma que veníamos bien, aparecen ambas marcadas. El croma que hemos visto es el plano que publica Jimena Jurado en 1639 y sitúa básicamente, quiero recordar, 4 plazas. Plaza de la Leña, que tenía la Fuente del Cañuelo, Plaza del Mercado, exactamente. Más abajo estaba Plaza de los Escribanos, sí. Y luego la Plaza del Pescado, pasado el Arco de Villalar, que se ha perdido como tal plaza. Algunas sí. Ahí, pues, con esa fuente histórica incluso de planimetría, no es un plano exacto, digamos, no está escalado, no sería pero bueno, es un boceto, nos sirve un poco para delimitar. Entonces, las fuentes hablan de que cuando se construye entre mercado y leña. Entonces, podría tratarse. Ahora mismo estamos en estudio, todavía no vamos a sacar. Nosotros tampoco, lo que sí sabemos es que el material cerámico que está apareciendo va en esa línea, la línea más tardía, o sea, estamos hablando del siglo XVIII. La cerámica no nos invita a pensar que esas estructuras que están apareciendo sean más allá de lo que estamos hablando, de la creación en un principio, en el 1726, creo que son cuando se comienza la construcción del jardín, y muy al gusto pues de la época, pues duplicar unos jardines con agua, con un poco que inviten al neoclasicismo y tal, y un poco lo que podríamos tener. Insisto, porque sí, claro, todavía estamos en una fase muy temprana. Quiero decir lo que nos puedas decir. Un poco lo que podemos ir avanzando. Ahora mismo parece que cuadra bastante bien. O sea, podríamos pensar que la fuente escritas y la fuente, los datos que estamos obteniendo a través de la excavación arqueológica podrían ir de la mano, podrían ir casándose. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Yolanda, que es la directora, que es nuestra compañera, pues tendrá
tendrá el reto de sacar unas conclusiones, una interpretación histórica y ya veremos un poco por qué se decanta ella, si se decanta abiertamente por una postura o bueno, a lo mejor pues deja abiertas las dos posibilidades, ¿no? Hay gente que habla que no solo puede ser la plaza del jardín de las damas, pero bueno, ahí vemos. El caso es que sí, que esa parte sí ha aparecido, pero que está un poco en relación a eso, a un uso muy tardío de la plaza ya, cuando se empieza a visualizar ese espacio como para disfrute de la ciudadanía. Un sitio de recreo y demás, que es el que seguimos manteniendo en la actualidad. Claro. Gracias. Es que nuestro paseo, pues que se va configurando a lo largo del 16 en adelante, bueno, o de finales del 15, pero va con distintos usos y demás, pero siempre para el disfrute de la gente. Un espacio abierto, un espacio, y por eso las fuentes, algunas descripciones del Padre Torres y demás, pues nos hablan pues eso de una gran plaza, en fin, de sitio pues de expansión, que es lo que requiere un mercado, que es lo que requieren las fiestas públicas y que seguimos utilizando en la actualidad. De hecho, esa es la suerte y también son retos, porque lógicamente el pasado pues tiene también su compromiso de respeto y demás. Y en fin, no sé si quiere añadir algo más. Pues nada, yo daros las gracias por la oportunidad un poco de dar a conocer la campaña del Cerro y ahora la de mi compañera y mía. También yo participo como equipo técnico, aquí yo no soy el responsable directo, mi compañera, pero bueno, formamos parte. Nos gusta ser transparentes, somos de la línea de que la arqueología, si no llega a todo el mundo, no tiene sentido más allá del investigador, y eso no genera el movimiento que necesitamos generar con nuestras intervenciones, que la gente conozca, valore y defienda y luche por eso, por ponerlo en valor, porque cada día puedan ellos disfrutar y enseñarle a sus hijos y a sus nietos cómo es su ciudad y que se sientan orgullosas de ella y de sus restos arqueológicos, y un poco por esa línea es lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención, y ya pues quedamos emplazados a otro programa el próximo mes, que tocaremos casi con seguridad, pues nos iremos a la etapa medieval. Así que un poco hablamos de las fuentes, hablamos de la arqueología, también de la poesía histórica, y próximamente, y así seguiremos haciendo estas crónicas baezanas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.